El Ministerio de Defensa informa. ¿Qué tal, amigos de Ecuador No Para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas, de análisis sobre temas que son de mucho interés y coyuntura. El día de hoy vamos a continuar analizando el tema del ISFA, este tema que sin lugar a dudas en los últimos momentos ha sido politizado por diferentes sectores, especialmente vinculados a los exmiembros de las Fuerzas Armadas. Queremos hablar sobre este tema con el ministro de Defensa, Fernando Cordero, y nos encontramos justamente aquí en el Salón Los Libertadores del Ministerio de Defensa para analizar este tema y lo que significa y lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días en el país. Ministro, como siempre, gracias por atendernos en esta oportunidad. La primera pregunta que quiero formularle es: en un Estado democrático, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. Eso, de hecho, lo dice la Constitución. ¿Cómo entender entonces que el alto mando se exprese por cuestiones administrativas y dé a conocer a todo el país su punto de vista o su disconformidad con el tema del ISFA? Creo que vale la pena un comentario previo a la respuesta. Tanto el señor presidente cuanto yo como ministro, que he tenido menos tiempo compartiendo con el mando que cesó, no teníamos y no tenemos ningún reparo a su actuar profesional en cada una de las tres ramas y en el comando conjunto. Ha sido realmente un trabajo intenso, un trabajo cotidiano, muy sintonizados con lo que es el desarrollo del país, con las nuevas responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Realmente no tenemos de qué poner quejas ni reparos. Eso le vuelve todavía más incomprensible a la última situación, porque no se trata de militares que tenían una postura de contradicción con el gobierno. Es decir, o que había disconformidad por algunas circunstancias. La relación personal que algunos quieren encontrar conflictos. Yo tengo las mejores relaciones personales, inclusive ahora que se han retirado, porque no era un tema interpersonal. He tenido diálogos con ellos que salieron y todos tienen las palabras más cordiales con el compañero presidente. Es decir, no lo han tomado, y qué bueno que sea así, porque no es un asunto interpersonal, es un asunto de principio. Es decir, pienso yo que de alguna manera se dejaron presionar, mi hipótesis, de este conjunto de personajes, muchos dedicados a la política, lo cual es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es que quieran hacer plataforma política, partidista, con miras a las próximas elecciones, en un tema estrictamente gremial, como es el ISFA. ¿Usted les persuadió, ministro, para que no salgan a los medios a hablar sobre este tema? Hice los esfuerzos. Primero, la noche anterior conversamos, dialogamos, ellos quedaron en preparar un texto para conversar. Al día siguiente no llegaba el texto, les volví a decir, me hicieron una solicitud, querían una sesión urgente del ISFA, de carácter informativo, para que después de la sesión pues ellos puedan hacer la información que querían como ISFA, no como Fuerzas Armadas. Les dije, yo tengo la misma intención que ustedes, pero lamentablemente el director del ISFA no nos ayuda en esto, porque no nos da información. Yo le pedí por escrito la información, no nos da, no puedo acceder a la solicitud de ustedes, pues tengo que diferir hasta cuando hayan condiciones para hacer esa reunión. Entonces, nunca llegó el texto, nunca me mostraron el texto, me comentaron qué es lo que podían decir. Dije, sí, pero nadie va a entender cómo ustedes se desdoblan, porque son las mismas personas, y no están hablando a nombre de las Fuerzas Armadas, sino están hablando como parte del directorio del ISFA. No es que vamos a estar los 6 del ISFA, usted no va a estar, porque ya sabemos que tiene otra versión. Sí, no tiene sentido, nadie les va a entender, y van a haber consecuencias muy negativas si ellos estaban conscientes de lo que les podía pasar y les pasó. Y el tema de los principios, creo que el presidente tiene 9 años y todo el Ecuador tendrá que reconocer que el presidente no tiene, como le quieren inculpar, relaciones interpersonales conflictivas. Lo que tiene es una suficiente autoridad y tiene una coherencia con su pensamiento y su acción, de respetar principios. Y aquí el principio constitucional, el principio que además ya cayeron en ridiculeces, ¿no? O sea, no me refiero a la intervención del comando conjunto, pero también ellos
se dejaron de alguna manera contagiar cuando hablaban de que hay riesgo por los 41 millones de dólares. Ya vamos a conversar con usted de cuánto dinero ha entregado la Revolución Ciudadana al ISFA. ¿Y cuál es el patrimonio del ISFA? Claro, exactamente? ¿cuánto Ahora, es la plata que los pasivos ni saben posiblemente, porque no se les ha informado bien, reciben del gobierno? O sea, yo he dicho una frase sencilla de comprender: de cada 10 dólares que recibe un pasivo, si un pasivo recibe una pensión de $1.000, los 800 dólares, un poquito más, vienen del gobierno de la Revolución Ciudadana en este momento. Los 200 salen del ISFA. ¿Por qué digo esto? Porque 60% es subsidio del 60% que el ministro de Finanzas paga al ISFA todos los meses. A veces hay atrasos de esas cosas, pero eso no quiere decir que no se pague, que haya un pequeño desajuste, como ha habido problemas económicos en el país. Eso es atraso, pero no es intención de perjudicar a nadie. Entonces, ¿y por qué 200 dólares más aproximadamente? Porque el ISFA tiene que pagar el 40% de la pensión, pero más de la mitad de esa contribución del ISFA la paga el Ministerio de Defensa. Cada mes nosotros tenemos que descontarle la parte personal al militar en servicio activo, el 23% ellos descuentan, y nosotros ponemos 26% del sueldo militar para el ISFA. De ese 26%, más de la mitad, más del 13%, se va a las pensiones, es decir, se va a los que ya están retirados, a los militares que muchas veces están en contradicción, diciendo que les vamos a quebrar por estos 41 millones de dólares que no tienen nada que ver. Ahora, ministro, para pasar a otro tema, en este sentido, habíamos hablado de que las Fuerzas Armadas en realidad se deben a un Estado democrático. Habíamos dicho que ese es el principio básico de la democracia. Ellos están de acuerdo, ellos saben que el juramento que hacen cuando se gradúan como militares es un juramento de defender a la patria en toda su extensión y respetar la Constitución y la ley. Entonces, los militares son obedientes y no deliberantes justamente ante la ley. Y claro, ahí los que quieren en este caso encontrarle alguna distorsión dicen, sí, pero lo que ocurre es que los militares no pueden obedecer cualquier cosa. Inclusive hay un ex ministro de Defensa General de la República en retiro que dice, sin ruborizarse, cuidado, el ISFA vaya a hacerle caso al procurador, porque eso va contra los intereses institucionales. Imagínense una teoría jurídica que en este caso venga de una persona muy bien formada, porque no es una persona que como inculpable falta de conocimiento, todo lo contrario, está muy bien formada. Peor todavía que una persona con buena formación académica, con suficientes conocimientos, pues por ese apasionamiento que a veces tiene el enfrentarse contra el gobierno, sugiere una barbaridad de ese tamaño. Es decir, cuidado, vayan a hacer caso a la ley, porque eso va contra los intereses institucionales. Entonces ahí dicen que la obediencia está condicionada. ¿Sí? O sea, tiene que ser obediente a la ley, pero siempre y cuando sepa las consecuencias. Entonces, si obedecen a la ley, a lo que les manda hacer el procurador, que el único que tenía que obedecer es el señor García, el contraalmirante García, no el comando conjunto. Él es director ejecutivo del ISFA. Claro, él era el que tenía ministro, con el ministro a ponerse de acuerdo. Claro, a esto se agrega también la declaración del general Moncayo, en el sentido de que pueden cambiar los mandos que sean necesarios, así lo ha dicho, que el alto mando tiene que obedecer y tiene que responder a la fuerza, a las Fuerzas Armadas y no al gobierno de turno en estas circunstancias. Bueno, es decir, yo le he oído decir varias veces, compartí algunos años con Paco Moncayo en la Asamblea y él siempre se ha proclamado respetuoso de la Constitución y la ley, y ha dicho que antes de la nueva Constitución, él ya propiciaba en las Fuerzas Armadas, cuando fue inclusive su jefe del Comando Conjunto, ya propiciaba el respeto pleno a la Constitución, a la ley, y este tipo de mandato hoy día escrito en la Constitución, que es el que son no deliberantes, son obedientes, y están subordinados a la autoridad civil legítimamente elegida. Es decir, en este caso, el gobierno
que preside nuestro compañero Rafael Correa, es un gobierno constitucional, legítimamente elegido, 3 veces, no solamente una. Entonces, no queda la menor duda, y nunca ha estado en duda. Es decir, el último acto no es un acto de insubordinación contra el poder civil, no, es un desenfoque que tuvo el comando conjunto, y por eso el presidente, lamentando, porque no se pierde la coherencia por tener que tomar un acto de carácter constitucional absolutamente coherente, él ha lamentado que con dolor tuvo que prescindir de militares profesionalmente bien preparados para el trabajo que les toca hacer en las Fuerzas Armadas. Se equivocaron, se dejaron presionar, y pues todos lamentamos que hayan tenido que anticipadamente retirarse. Estaba previsto el cambio el día 27 de febrero, el único que iba todavía en carrera militar tenía un año más para quedarse, era el comandante de la Marina, el vicealmirante Luis Santiago, pero el resto estaban acabando sus misiones profesionales, sus carreras militares, y bueno, se interrumpieron 15 días antes de lo previsto, ¿no? Un poquito más. Ahora el país ha estado a la expectativa, y algunos medios de comunicación como que han buscado que el nuevo mando se pronuncie ya sobre este tema, es decir, ¿qué piensan ellos del ISFA? ¿Cuándo se van a pronunciar? ¿Cuándo se han reunido con ustedes? A ver, nos vamos a reunir el próximo día lunes para posicionarle al nuevo director, que es el general Francisco Vivero de la FAE, y esa será una oportunidad para, en una primera conversación, revisar muchos temas que ya lo hemos empezado a hacer de manera informal, ¿no? El mismo día viernes que el señor presidente les designó, yo tuve ya una primera reunión, y ahí ya nos hemos puesto de acuerdo en algunas líneas de acción. Y la que no pide fuerza, porque realmente es suficientemente lógica y de sentido común, es decir, nos va a unir, como a todos los funcionarios públicos, la Constitución y la ley. Y nosotros agregamos, porque somos personas que estamos preparadas para fortalecer los diálogos, nos va a caracterizar el diálogo no solamente entre el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, sino con todos los niveles que nosotros complementariamente tenemos que apoyar, porque nos manda la propia Constitución y porque la historia de las Fuerzas Armadas se vive todos los días. Es decir, las Fuerzas Armadas están presentes este mismo instante en la lucha contra el mosquito del Zika, está presente en las inundaciones en buena parte de nuestra costa, estamos siempre en la expectativa de que no vayamos a tener problemas con el Cotopaxi ni con ninguno de los volcanes, estamos apoyando a todos los municipios que tienen problemas en los incendios, trabajamos mano a mano con la policía, estamos en la campaña de control del contrabando en la frontera, estamos controlando el narcotráfico en el mar, en nuestras fronteras terrestres, es decir, estamos en la vida nacional en todas las acciones, y eso requiere una enorme dosis de predisposición para trabajar en equipo. Entonces, a las Fuerzas Armadas no hay que enseñar eso, hay simplemente que canalizar todo ese ímpetu, todo. Y el resto hay que, sin que signifique un nivel de confrontación político, pero no podemos soportar las mentiras, es decir, no nos vamos a quedar callados cuando oímos absurdos tales como que por un tema de un contrato que a la final tiene que dilucidarse en el mundo estrictamente administrativo, en el mundo tal vez jurídico, si fuese el caso, pero está interviniendo el Procurador del Estado que vigila la legalidad. Y cuyas decisiones son vinculantes. Claro, está interviniendo el Contralor del Estado que vigila el buen uso de los fondos públicos. Entonces, no hay para qué generar este tipo de falsedades que lo que buscan es hacerle daño al gobierno, distorsionar, porque es muy importante que lo señale. Si algo está arraigado en el ser militar, tanto activos como pasivos, es su ISFA, su Instituto de Seguridad Social. Es lo que más anhelan los militares, que perdure, y el presidente ha sido reiterativo. El ISFA no está en riesgo, el riesgo del ISFA estaba en el viejo país. El ISFA estaba casi quebrado,
antes de la Revolución Ciudadana, está fortalecido. Y justamente hablaremos ahora de cómo está el ISFA y cuáles son, nunca antes, ¿no? y en qué medida, cuál es el patrimonio del ISFA. Claro. Pero antes, ¿de dónde proviene el general Vivero, que es el actual? Vivero es un general nombrado de la como Fuerza Aérea. La ley del ISFA dice que quien ocupe el puesto de director ejecutivo deberá ser un general, o sea, que tenga el rango de general. Pues el equivalente en la Marina es un contraalmirante, que equivale a general de brigada, un general del aire, como es el general Vivero, pues tiene ¿Cuánto tiempo título. dura su gestión? Él dura 2 años y no puede ser reelegido. Ya. Y ha habido una costumbre, porque eso no dice la ley, de que de alguna manera se van relevando entre las fuerzas, es decir, el contraalmirante Freddy García era de la Marina, antes estuvo uno del Ejército y ahora le toca a la FAE. Entonces, bueno, esas reglas que son más bien de costumbre, que tampoco están en contradicción con la ley, les ha llevado a proponer un nombre que están de acuerdo todos y le vamos a formalmente ya a posicionar como secretario del Consejo Directivo. Eso será el próximo día lunes. El día lunes. ¿Habrá alguna reunión especial el próximo lunes? Pues hacer una sesión extraordinaria del ISFA para justamente proceder de esa manera y que no vayamos a... Él ya está actuando en lo administrativo, él ya está haciéndose cargo, porque hay un necesario proceso de transición. ¿Sesión extraordinaria del Consejo Directivo? Claro, una sesión que tiene por expreso propósito el nombrarle de manera, como dice la ley. ¿Se abordarán otros temas también, como la circunstancia esta? La sesión es extraordinaria, pero aprovecharemos la sesión porque vamos a poder... Necesitamos obligadamente conversar, además de la Contraloría está ya trabajando en el ISFA, entonces este proceso de transición que ya empezó ayer, en el que el contraalmirante que sale de las funciones le entrega al general Vivero que entra a funciones, pues toma unos días y es una semana relativamente corta, pese a que trabajamos el sábado también, y por eso hemos dejado para el día lunes, ya con los trabajos adelantados en todo lo que significa la transición, hacer esta primera sesión del Consejo. ¿Será aquí en Quito, en la sede? Sí, en la sede del ISFA. Ministro, usted va a estar presente, obviamente, en esa sesión también. Sí. Usted le va a posesionar al nuevo secretario. Tenemos que estar ahí unánimemente y nuestro grupo de trabajo en el ISFA coincide con el nuevo comando conjunto, entonces también para ellos es nuevo, es decir, ninguno de los que son hoy día parte del comando conjunto o son comandantes de fuerza ha estado antes en el ISFA, entonces tenemos director nuevo y tenemos de los 7 integrantes, solo 3 somos los que nos conservamos, los 2 representantes de los pasivos, tanto el oficial que representa a los oficiales en servicio pasivo, cuanto el voluntario que representa a la tropa, a los voluntarios en servicio pasivo, el coronel Silva representa a los oficiales, el suboficial Valverde representa a los voluntarios y yo, los 3 haríamos el grupo antiguo del ISFA y bueno, tendremos muchas oportunidades de tratar muchos temas, porque el ISFA además es una entidad que tiene muchas obligaciones, no solamente con los pasivos y con los activos, sino es un emporio de relaciones sociales, es decir, nosotros hacemos préstamos hipotecarios, es decir, estamos ligados a la producción de vivienda, hacemos préstamos hipotecarios, estamos ligados a las familias que tienen necesidades, y eso no para, ni cuando han habido atrasos del gobierno. Esa es una demanda permanente. Claro. Ahora, ministro, ¿no habrá entonces la posibilidad, porque se dijo que hoy había una sesión extraordinaria o una asamblea? No, ¿Qué pasó? La asamblea no existe, ¿no? La asamblea no existe, no es una figura reconocida en la ley y es parte de lo que usted ha oído estos días. Ayer había una convocatoria para estar en las calles, hoy día supuestamente se reunían en una asamblea, pues, o sea, en un Ecuador democrático pueden reunirse los que quieran, donde quieran, pero no se puede suplantar entidades, es decir, la asamblea del ISFA no existe. Y si alguien quisiera proponer una asamblea del ISFA, estamos hablando de
de que no sé dónde nos podríamos reunir, porque son 41.000 activos más 36.000 pasivos. Entonces, imagínense, ¿dónde les ponemos a 70? En el estadio de Barcelona. Creo que ni ahí no entraría. Entonces, o sea, creo que el derecho a reunirse, el derecho a dialogar, el derecho a contradecir, es absolutamente democrático y legítimo. Lo que no es correcto es que unos pocos suplanten o quieran suplantar a personas que no les han autorizado, y peor todavía, que a pretexto de reunirse democráticamente empiecen a lanzar este tipo de rumores y de falsedades, como decir que el ISFA va a quebrar, ¿no? Justamente antes de ir a la pausa, ministro, ¿cuál es el patrimonio del ISFA? Es decir, ¿por qué se menciona que sin 41 millones? Totalmente, porque no tengo aquí los balances. Pero a ver, el patrimonio del ISFA está constituido por una serie de reservas matemáticas que tienen de fondos previsionales. Se guardan una parte de los fondos. Los fondos del ISFA, como los del IES también, y los del ISPOL, de la policía, son fondos solidarios de reparto. Es decir, toda la plata que entra se reparte. No es que cada uno tenemos una alcancía o tenemos una cuenta personal. Ni en el IES tenemos eso, ni en el ISFA tenemos eso. Es una cuenta de reparto, es una cuenta solidaria, en donde la solidaridad se da justamente en que los activos están obligados por la ley a hacer una contribución bastante alta, la cuarta parte del sueldo ellos entregan al ISFA. Y el gobierno también entrega una parte exactamente igual, 26% mensual del salario militar activo. Entonces, esa es una parte del patrimonio. Pero el ISFA tiene empresas que le entregó el propio gobierno. El ISFA es accionista, me parece que con el 35% de el Hotel Marriott. Es socio de una torre junto al Hotel Marriott en el 50%. Ahí no entra el grupo Marriott, sino un grupo privado ecuatoriano, y el otro 50% es del ISFA. Es accionista de Omnibus BB, que producen vehículos. Es prácticamente accionista mayoritario de ANDE, la acería que está en Guayaquil. Estas entre las más importantes, pero Holding hay igual Dine una también, serie. Holding. Holding Dine es una especie de grupo enorme de empresas que se han ido fusionando, han ido desapareciendo, se están desinvirtiendo otras, pero este momento el ISFA, entre las empresas más significativas, tiene un portafolio de negocios entre empresas en las que somos mayoría accionaria, o sea, tenemos más del 50%, y otras que somos minoría, como las privadas que he tratado, pero en todas hay rentabilidad, hay una cantidad de dinero que se gana por tener acciones en las empresas. El ISFA además tiene invertidos en títulos valores, en papeles fiduciarios que generan una rentabilidad, lo cual es normal en las entidades de seguridad social. El BIES en el IES, que sería un equivalente del ISFA, tiene como 14.000 millones de dólares en varios tipos de ese tipo de activos. Entonces, si se reintegran los 41 millones, no se afecta el patrimonio del ISFA. Para nada. Y ahora voy a contar algo más del dinero. Pero fuera de eso, además, el ISFA tiene terrenos, muchos todavía, y eso es parte de un patrimonio realizable. Tiene inversiones inmobiliarias, tiene empresas que hacen inversión inmobiliaria, genera una dinámica inmobiliaria, no necesariamente solo para los activos y pasivos. O sea, puede comprar cualquier persona las viviendas, los departamentos que hace el ISFA. Entonces, bueno, todo eso es parte de una actividad empresarial que está generada por el ISFA. Entonces, si usted suma todo eso, me parece que en libros tenemos algo así como 1.200 millones de patrimonio, pero vamos a los ingresos permanentes del ISFA, es decir, los ingresos con los cuales el ISFA cumple sus misiones sociales, es decir, una de las más importantes, la más acariciada, la más anhelada, la más peleada, que es el conservar las pensiones de retiro, lo que les ponen siempre en zozobra y en miedo, porque cualquier politiquero quiere molestar, dice el ISFA va a ser suprimido.
les van a bajar las pensiones, ya no van a avanzar las pensiones después de abril, ya no tienen de dónde cobrar. Y así una serie de falsedades que lo raro es que personas que saben en carne propia lo que era el ISFA, lo que eran sus pensiones antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, todavía puedan tener duda de que este gobierno va a afectar al ISFA. Solo para que tengamos una idea, personas que inclusive son absolutamente opuestas al gobierno, que tenían una pensión antes de que empiece el gobierno de $600, hoy día tienen una pensión 4 veces y media más, ganan $2.600. Esa persona no puede decir que el gobierno está afectando a la seguridad social. Porque le metió la mano al ISFA. Su vida es una prueba real de que el gobierno de la Revolución Ciudadana le subió por 4 veces su pensión. Como no quisieran los del IES, que ocurre igual. Yo tengo compañeros, amigos de la universidad que se han jubilado, antes que yo todavía estoy activo, y se jubilaron, y seguramente en los 9 años del gobierno, lo que les habrán subido cada año, en el mejor caso, es el equivalente a la inflación para mantener el... Usted estuvo dirigiendo el IES a propósito. Claro, entonces esa es una realidad de más de 3,5 millones. Y hay ecuatorianos que no tienen nada, no tienen una pensión. Hay amas de casa que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y no tienen empleo monetario. Entonces, como no están monetarizadas sus relaciones, no es que no trabajan más que muchos, pero claro, no están afiliados. Este gobierno ha creado la posibilidad de afiliación. Entonces, todo eso hay que verlo, y cuando el presidente habla de solidaridad y de evitar que se piense estrictamente en un grupo, porque aparecería como un grupo privilegiado, esos 41 millones de dólares que está en controversia, ¿de quién son? ¿De quién son? No son ni del MAE ni del ISFA, son de ustedes, de todos los ecuatorianos. ¿Y cuánta falta le hacen al Ecuador? Millones de dólares para hacer escuelas, para tener libros, para que haya más seguridad social para mucha gente. Para el mismo Parque Los Amanes, que eso es lo que dice el ministro de Ambiente. El ISFA ministro, no por eso va a quebrar, imagínese. Claro, ministro, sobre este tema, para cerrar esta primera parte, el presidente ha abierto un poco el debate sobre este tema de las pensiones también, de esta inequidad que existe en las Fuerzas Armadas, desde el más abajo hasta el que está más arriba. Es un debate que se ha iniciado ya. ¿Cuál es su punto de vista? Creo que es un tema que varias veces el comando conjunto que salió tenía la iniciativa de ser desde el propio ISFA que se abra un debate. Nosotros estamos preparados desde el ánimo del ISFA para contribuir con la Asamblea cuando se debata la ley, con varios criterios que lo que buscarán siempre es justicia, equidad, no pueden haber privilegios de ninguna naturaleza. Creo que además hay que entender más allá del grupo militar, es decir, no solamente hay que equilibrar las relaciones y hay que buscar la mayor equidad en el grupo militar, que deja de ser un momento activo y pasa a ser pasivo. Eso es importante. Y ahí tocaremos temas como el monto de las pensiones y todos los otros componentes. ¿Los mismos salarios? ¿O ese tema no? Sí, o sea, usted sabe que los salarios siempre se pueden modificar desde el momento que se toma una ley, se modifica una ley o un reglamento, hacia adelante. Es decir, a nadie hay como, porque resulta inconstitucional, bajar el salario. Excepto a los que somos de libre nombramiento. El presidente nos ha dicho a los ministros que tenemos que dar un ejemplo, y él mismo dio el ejemplo. De una reducción del 20%. Entonces, sí, nosotros somos de libre nombramiento, entonces yo tenía un nombramiento con X valor, ahora tengo otro nombramiento con otro valor, y eso no tiene ninguna contradicción. Pero una persona que ya tiene un salario, que tiene una función como es un militar, que tiene una graduación, pues es difícil que le podamos bajar ni las pensiones que ya tienen, pero lo que sí hay que discutir, y esto hay que discutir con el propio grupo militar pasivo y con el grupo activo, es decir, ¿de dónde sale la plata? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que contestar entre todos, para poder corregir las pensiones en esa magnitud. Es decir, mientras en la seguridad social civil se corrige con la inflación, en la ley del ISFA del año 92, una ley totalmente anacrónica y a este momento, se corrige en función de lo que ganan los activos. Entonces, les suben el sueldo, que es lo que ha pasado en este gobierno.
O sea, han subido muy fuertemente los salarios en todos los grupos militares, en todos los rangos militares. Y ese incremento de los salarios militares, que eran totalmente justos, el presidente ha dicho que lo hizo inclusive acelerando lo que ya era un acuerdo que venía del 2006 y hasta el año 2009 ya estaban todos equiparados y homologados a los nuevos salarios. Entonces, ese incremento tan rápido y tan fuerte no solamente les sirvió a los activos, sino les permitió corregir las pensiones a los pasivos. Lo que falta explicarnos, debatir y con el propio ISPA entender matemáticamente de dónde salió esa plata. ¿Estaba el ISPA preparado para subir hasta 4 o 5 veces una pensión que supuestamente era un fondo previsional guardado con una hipótesis? Y además es decir, si eso se va a sostener a largo plazo. Claro, Vamos a hacer una pausa, eso es lo que no se ministro, puede, en este momento. no se puede tapar el sol con el dedo. Es decir, los llamados estudios actuariales, que no todo el mundo se dedica a estudiarles, ni todo el mundo tiene la capacidad y la preparación suficiente para hacer estudios actuariales, pero justamente se basan en hipótesis. Entonces, una de las hipótesis de un actuario es cuánto va a ser la inflación, en cuánto yo quisiera que se vayan actualizando para no perder valor adquisitivo las pensiones, que ya son una especie de sueldo permanente, vitalicio hasta el día de la muerte. Pero no puede ser posible que le suben a un general de $1.500 a $5.600 que gana hoy día, y al que estaba ya retirado de general, le suben automática y proporcionalmente en lo mismo, porque esa plata de alguna parte tiene que salir. Y no hay, el tonel sin fondo no existe, pues ni los militares pueden meter la mano más a su bolsillo, que ya están pagando la 1/4 parte de su salario, ni el Estado tiene toda la plata del mundo para tener que, en este caso, darle solo a un grupo, porque hay millones de ecuatorianos que no tienen nada, que no tienen ninguna forma de seguridad social. Eso es equidad, eso es justicia, y creo que un gobierno que está justamente basado en estos principios no puede dejar de debatir con el mayor respeto, con la mayor tolerancia, escuchando los pros y los contras, pero es un tema que el presidente lo hace muy bien al plantear como un debate nacional, y espero que exista madurez y no politiquería, sino madurez para enfrentar un tema que no se puede irresponsablemente poner en riesgo lo que más quieren los militares, lo que más quieren sus familias, que es la supervivencia del ISPA. No por irresponsables, no por quedar bien, no por politiqueros, pues hay como decir que esto puede continuar y que no va a pasar nada, que no hay de qué preocuparse. Continuamos con el ministro de Defensa, Fernando Cordero, aquí desde el Ministerio Salón Los Libertadores, en la capital ecuatoriana. Ministro, a propósito del tema de los sueldos de los militares, en un periódico de circulación nacional hubo un comentario de un ex miembro de las Fuerzas Armadas, el coronel Molina, que decía que no es ningún logro del gobierno del presidente Correa el incremento de los sueldos, que ese fue ya la homologación, nació desde Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, y que lo único que ha hecho el gobierno del presidente Correa es cumplir con la ley, es decir, no hay ningún mérito en eso. Hay un refrán maravilloso para contestar esa afirmación: yo te ofrezco, busca quien te dé. Entonces, claro, o sea, ofrecer es lo más fácil, es decir, en el año 2006, todavía un soldado, en abril del 2006, cotizaba en el ISPA por $118. Hoy día, ese mismo soldado, en la Revolución Nacional, cotiza al ISPA en $933. Pero los números no mienten, es decir, en el 2006 había otros gobiernos, en el 2005 había otro gobierno, en el 2004 había otro gobierno. Entonces, los que quieren hacerse dueños de la idea, sí, ideas, el camino al infierno está pavimentado a veces de buenas intenciones. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Este gobierno, en la forma más coherente, aceleró la homologación y además cumplió, porque no se trata de poner en un papel, el papel aguanta todo. Este gobierno cumplió y es ahí en donde está el cambio dramático en las propias finanzas del ISFA. El ISFA tenía en el año 2006, entre los aportes que dan del bolsillo cada militar activo, más lo que pague el Ministerio de Defensa todos los meses, eso sumaba $87 millones.
en ingresos solamente de cotizaciones. En el año 2015, eso está cerca de 400 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de otro ISFA. El gobierno nacional, presidido por nuestro compañero presidente Rafael Correa, ¿no?, es el que, justamente por esa concepción de carácter integral, en donde la seguridad empieza y termina en la persona, en el individuo, en cada uno de ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, y también en cada uno de los militares. Entonces, así como nos hemos preocupado de modernizar las herramientas militares para que sean más eficientes profesionalmente, no se ha descuidado el lado humano. Entonces, mejores salarios, mejores pensiones, mejores condiciones en sus viviendas fiscales, mejores oportunidades para que puedan financiar sus viviendas con créditos hipotecarios. Ya no estamos en época del Fondo Monetario Internacional dándonos recetas y prohibiendo los préstamos quirografarios. Eso hacían en esos gobiernos que nos quieren dar clase. Prohibido prestar plata para vivienda, había que pagar la deuda externa. Entonces, esas son las recetas. Es decir, habían otras prioridades. Otro tipo de mensajes, además, y de política de los tipo gobiernos. De política. Entonces, no nos vamos a ser dueños de ideas que pueden compartir mucha gente. Sí, qué bueno que este gobierno haya podido concretar ideas que pueden haber tenido también otras personas. ¿Sí? No, pero nosotros hemos concretado, es decir, la realidad para un militar activo y también para un grupo de pasivos, ellos saben que su vida cambió a partir del año 2007. Pero ¿por qué entonces, cómo entender que los pasivos son los que están en las calles, en los medios de comunicación? Hay 36.000 pasivos. Y usted los más visibles. Vea cuántos estaban ayer. No vamos a minimizar. Cualquier protesta es legítima y es democrática. Pueden mostrarse inconformes. Pero la realidad se la vive todos los días en cada hogar. En cada hogar. Entonces, salarios dignos, pensiones dignas, condiciones de vida dignas para todos los ecuatorianos. Esa es la tesis de la Revolución Ciudadana. Qué bueno haber logrado mejorar ya muy significativamente en el mundo militar. Eso que hoy día ya es importante para nuestros compañeros militares activos y pasivos, queremos para todos los ecuatorianos. Entonces, ¿un general activo gana lo mismo que un general pasivo? A ver. ¿Cuál es la relación? Vea. Eso es muy importante que todos sepamos, porque hay que equivalente a coronel y todo. Hay que debatir estos temas. Es decir, hoy día se retira un militar y él recibe una pensión que es el equivalente al 88% de su último salario. El último salario. Sí. Entonces, en la práctica, el retirado va a ganar más que el activo, porque el activo tiene que pagar 26% mensual y por tanto le quedaría 74% de su haber militar para fuera del impuesto a la renta, de una serie de gastos que tiene que pagar. El momento que se jubila ya no se tributa, ya no hay impuesto a la renta y ya no hay que pagarle al ISFA, sino una pequeña cantidad para los décimos sueldos, el 13º, el 14º, una pequeña cantidad. Esa es una situación, pero no se congela en el tiempo. Si mañana habría un incremento, y es el ejemplo que le estaba poniendo, es decir, a un general que tenía $1.200, $1.300, dependiendo del tipo de general, hasta $1.500 en el año 2006, hoy día gana el general de ejército $5.600. Entonces, el militar, que ya estaba retirado, por el incremento que recibió el activo, a él le incrementaron proporcionalmente. Entonces, ¿cuántas veces subió? 4 veces. 4 veces, por eso tenemos varios militares retirados que subieron sus pensiones de 800 a 3.400, a 3.600 dólares. 4.800 del general González. Claro, el general González es el que más gana, ¿no? Es el que más alta retiro militar tiene hoy, porque él se retiró en el año 2014. Entonces, pero si habría por alguna razón, ya los salarios son bastante
altos este rato en las Fuerzas Armadas, pero si hipotéticamente habría un incremento, proporcionalmente todos los retirados van a recibir, y eso hay que debatir, porque eso no está financiado. ¿Cada cuánto puede haber un incremento? Depende del rendimiento de los recursos, ¿no es cierto? A ver, pero ¿cada cuánto? En el Ecuador de hoy, pues los salarios públicos están prácticamente congelados en los niveles altos, en lo que llaman el rango superior, los últimos 3 años. Ya varios años. Sí, están 3 congelados. años. También en el mundo militar. Pero los militares tienen sus propias reglas, entonces el general tiene que pasar 7 años de general de brigada. El general que empieza como general de brigada en el año 1 gana X valor. En el año 2 ya gana el 2% más que lo que gana un general que está en el nivel 1. En el año 3 gana el 4% más que el que esté en el grado 1. Y así, cuando esté en el 7º grado, para pasar ya a ser general de división, por ejemplo, ya gana 14% más que el que esté en el grado 1. Entonces, siempre hay un incremento, siempre hay, normalmente, independientemente de la congelación de salarios que se ha producido en el sector público, porque estas son unas reglas que están vigentes en la ley de... Pero depende también del rendimiento de los recursos del ISFA. No, los salarios son estrictamente... Del reglamento interno, ¿no? El salario militar es un pago al 100% que hace el gobierno. Si eso ya no es del ISFA, eso es el salario que recibe cada militar. Y esa es también una realidad totalmente diferente con el IES. O sea, el único empleador de los militares es el Estado. Por eso, este gobierno ha hecho lo más importante, lo que más han anhelado. Yo he revisado todas las actas del ISFA, todas las que he podido, he leído. Y ahí hay varios debates de 10, de 15 años atrás, que soñaban con que se hagan modificaciones para que no sea el 60% el tope, porque hay personas muy bien formadas, bien preparadas, que matemáticamente ya estaban vislumbrando que en algún momento iba a haber dificultades en el ISFA para poder pagar las pensiones. Entonces es real. Si usted considera que en el IES hay 8 afiliados activos por cada jubilado, piense que en las Fuerzas Armadas ya nos estamos acercando a 1 a 1. Ya estamos cerquita de 1 a 1. Entonces, no es posible que los activos solidariamente puedan pagar a todos los pasivos. Y algún rato eso va a... La relación es 42.000 frente a 41.000. 41.000 contra 36.000, pero nosotros además tenemos que cubrir a una serie de dependientes, que son cuando hay discapacidad, entonces incrementa, cuando hay muerte de alguien, viene el monte. Ahora, las pensiones, ¿cada cuánto se revisan? Las pensiones se revisan de acuerdo a la ley del ISFA cada vez que se sube el sueldo oficialmente a cualquier grado. Si usted le subió el sargento segundo, subió el sueldo, el que está de sargento retirado también proporcionalmente va a subir automáticamente, eso dice la ley. Y eso es un riesgo que tiene que el ISFA discutir, porque no estoy anticipando nada, sino estoy abriendo también parte de un debate. Es decir, todo lo que se haga tiene que estar financiado, porque de lo contrario, unos pocos tendrán buenos salarios, buenas pensiones, y algún día esto... ¿Y el actual esquema cuántos años más tiene para sostenerse de esa manera? El ISFA a este momento tiene rendimientos de sus empresas que le permiten cubrir lo que ya le empieza a faltar, es decir, de la plata que entrega el Ministerio de Defensa todos los meses, más lo que pagan de su bolsillo cada uno de los militares activos, ya este rato no avanza para cubrir el 40%. El 40% que el ISFA tiene obligación sale del bolsillo de cada militar, más del Ministerio de Defensa, pero se completa con los ingresos de los rendimientos de las empresas que tiene el ISFA, de los préstamos quirografarios que hace el ISFA, de los préstamos hipotecarios, que todos tienen una rentabilidad. Pero no puede ser indefinido. No, es que esos son los estudios actuariales, por eso hay que responsablemente debatir estos temas y tratar de que siempre todos estén lo mejor que podamos, pero que esto sea perdurable, que sea durable. ¿Comenzará el debate con el nuevo alto mando?
Bueno, el alto mando es parte en este caso del ISFA. Este es un tema que el ISFA tiene que debatir, pero es un tema nacional. O sea, yo creo que el debate está más allá del ISFA. del ISFA, más allá de los militares, porque además el debate tiene que también retomarse en el propio IES. Fíjese la diferencia, es decir, todo el escándalo que armaron por el supuesto equívoco que habría cometido. No, el gobierno le estaba entregando dineros que el IES por ahora no necesita. El IES es autosuficiente hoy día. El IES, con la propia plata que pagan los activos, los afiliados activos, puede pagar todas las pensiones. No necesita que le subsidie el 40% el gobierno. Ya no hay 40%, nadie ha dejado de cobrar las pensiones, no se han bajado a nadie en las pensiones, no hay riesgo, y eso puede durar 13 años más, me parece. Ya. Tampoco queremos que después de 13 años haya crisis en el IES, entonces hay que debatir, hay que discutir, hay que afiliar más gente. En el Ecuador pueden afiliar todavía 3 millones de personas más, pero ahí vienen los componentes. Entonces el debate debe ser sobre la seguridad social, a nivel nacional. Como dice la Constitución, la seguridad social tiene que ser universal, que no haya un solo ecuatoriano, una sola ecuatoriana, independientemente de su condición de trabajo, si es que le pagan o no le pagan, si está monetarizado o no su trabajo, porque hay trabajo que se hace pero no se remunera, que es el trabajo de las amas de casa sobre todo, pero hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas que no reciben una compensación monetaria, y eso no significa que no trabajan, entonces no tienen ninguna forma de seguridad. Cuando se hagan viejos no tienen ninguna pensión. El Estado hace un enorme esfuerzo por darles salud gratis, de la mejor calidad posible, y en eso hay un cambio radical en el Ecuador de los últimos 9 años. Pero también la pensión es una aspiración de la seguridad social. Y esos temas no hay cómo dejar de debatir en el Ecuador, es muy oportuno. Ministro, ya vamos cerrando. Sí. Usted, pese a las circunstancias, luce tranquilo. Bueno, es que cuando uno tiene en paz la relación con la conciencia, no hay que intranquilizarse. A mí también sentí una especie de dolor, de pena, con personas que tenían la mejor relación profesional, un trabajo intenso, una serie de planes, pese a que ya estaban retirándose algunos. Hace pocos días tuvimos un muy importante taller de 2 días, poniéndonos al día, porque además todos los días hay que pensar en cambiar positivamente, mejorar profesionalmente a las fuerzas, las condiciones de vida, hacer viviendas, trabajar en convenios internacionales. Tenemos muchas ilusiones para hacer muchas cosas juntos con países amigos que quieren colaborar. Ya, hay que pasar la página, hay que tener la fortaleza de pasar la página, y ahí ayuda también la madurez con la que han asumido los propios comandantes que salieron, porque no lo entienden como un problema interpersonal, y con el nuevo comando conjunto, con los nuevos comandantes de fuerza, pues igual les he ofrecido todo el respaldo, y ellos me están dando muestras de que están, pese al feriado, pese al carnaval, pese a las fechas que son normalmente festivas, pues para nosotros y para los comandantes nombrados el viernes antes de carnaval, pues el carnaval, no sé si tuvieron o no algún ratito para estar con sus familias, porque tuvieron que trabajar para armar. Entonces le tenemos este rato armado, hoy día firmado ya en el orgánico general que se llama, están todos los puestos de mando cubiertos, ya está, porque no solamente salieron 4, claro. ¿Cuántos salieron? Salieron prácticamente de las personas que estaban activas, salieron 8 personas, y 3 más que estaban en apelaciones. Así ganarían las apelaciones de sus carreras de ascenso, ya no tienen espacio, porque quienes tenían menor rango les desplazan a los de mayor rango. Entonces prácticamente hay 11 personas menos que estaban en puestos de mando y tienen que ser cambiados, porque las Fuerzas Armadas no pueden parar. Todas han sido reemplazadas entonces. 24 Ministro, horas finalmente, el 27 de febrero va a ser un programa especial en donde asumirá el alto mando. El 26 va a el cambio, el 26, es viernes, el 27 hay una semana por el Día del Ejército, y ese también fue un tema de los rumores, ¿no? Quisieron hacer aparecer que estábamos anticipando el cambio a febrero porque teníamos alguna controversia, justamente por el ISFA. Ridiculez sobre ridiculez. Yo puedo decirles a todos los ecuatorianos,
Hay unas Fuerzas Armadas maduras. No me opongo ni me opondré jamás a que hayan personas que tengan inquietudes, que tengan dudas, que tengan contradicciones. Pues el debate civilizado tiene que partir de la verdad. Nos tenemos que decir las verdades. Las verdades. Los números ayudan mucho a decir la verdad. El gobierno ha entregado 1.957 millones. Todavía falta liquidar el mes de diciembre del año 2015. Entonces puede ser más y no menos. No menos de 1.957 millones a cada uno de ustedes, militares retirados. Directamente el gobierno, subsidio del 60%. Y el Ministerio de Defensa, también en los 9 años, les ha entregado 687 millones más. Estamos hablando de más de 2.600 millones. 65 veces más que el debate de los 41 millones del terreno del ISFA. Entonces, no hay por dónde perderse. Es decir, este es un gobierno que le ha fortalecido al ISFA, que ha fortalecido la seguridad social en los militares, pero que no deja de soñar en ese nuevo país en donde todos, absolutamente todos los ecuatorianos, tengan seguridad social, tengan mejores condiciones de dignidad en sus viviendas, puedan aspirar a una vivienda propia, podamos finalmente derrotar a la pobreza. Ese es un mundo en el que tenemos todo el derecho de seguir soñando. Por eso creemos que todavía la Revolución Ciudadana necesita muchos años más para consolidar y eliminar las injusticias, las iniquidades y buscar ese nuevo país, no regresar al viejo país. Pero igual esa es una opción democrática que también se resuelve democráticamente en las urnas, con candidaturas, en donde se opongan ideas. Lo que no es correcto es difundir mentiras, rumores, falsedades, porque eso nos hace daño a todos. Usted tuvo el Nuevo País como movimiento. Cuando claro, pero además era Unidad de Fuerza, sí. Claro, nosotros le pusimos el nombre ese lindísimo en el año 95, creamos aquí en la Casa Benjamín Carrión, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic Nuevo País. ¿Cuántos años han pasado? Me parece que... ¿Y cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos que juraron luchar por el nuevo país están de la mano con el viejo país de siempre? Pero bueno, esas son las contradicciones. Ahí seguimos soñando en que el nuevo país está más cerca de lo que estaba en el año 95, pero todavía hay que trabajar mucho. Si yo logro vivir en ese nuevo país, en buena hora, pero que mis hijos y mis nietos vivan en ese nuevo país, creo que es una obligación de los que ya tenemos más años. Gracias, ministro, por atendernos. Gracias también. Muchas gracias. Hemos conversado con el ministro de Defensa, Fernando Cordero. Un diálogo a fondo sobre lo que significa la relación del gobierno nacional con las Fuerzas Armadas, sobre el tema del ISFA y sobre todo respecto a este amplio debate que debe abrirse respecto a las pensiones, a los salarios, es decir, a la administración misma del ISFA y de la seguridad social a nivel nacional. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y felicidades. El Ministerio de Defensa informó.